Eh, quiero comentarles que, bueno, dentro de el tema del conversatorio que es gobernanza desde la academia, cómo hacerlo realidad, tenía previsto hablar sobre la política. La profesora Janet ya habló bastantes cosas al respecto, pero antes de iniciar, quisiera que ustedes respondieran muy sinceramente si antes del día de hoy ya sabían que existía una política de talento humano en la enfermería. Es decir, levanten la mano los que sí la conocían, sí sabían. Bueno, bastantes. Eso está muy bien. Y virtualmente, bueno, me gustaría también si existe la posibilidad que escriban en el chat si sí la conocían o no la conocían. Porque nos sucede algo en particular y es que, bueno, ya lo han comentado, la política es un gran logro que hemos tenido en enfermería, pero también lo han sido las legislaciones propias que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama nuestra ley, la original, la principal? ¿Cómo se llama? ¿La ley qué? 266 de 1996 y la otra, no se vale que conteste, profesor. ¿Y la otra cuál es? Y el código deontológico, que es la 911, que en este momento ahí está en proceso de revisión y demás. Estos dos elementos dieron pie para que nosotros, ay, muchas gracias, si la conocen, están diciendo, no se vale quien está respondiendo, mentira. Otros que no la conocen, la conozco bien, sí la conocía, no la conocía, muy bien. Este contexto, ¿cierto? De la legislación nuestra nos permitió llegar hasta este momento, que como la profesora Gloria también lo decía, es, es, es admirable en el contexto latinoamericano. Tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con las organizaciones, las asociaciones nacionales de enfermería de prácticamente toda Latinoamérica, en la que participó OPS, organizada por OPS, y se reconocía esto como un logro importantísimo. O sea, tenemos la base, ¿cierto? El fundamento para poder desarrollar nuestra enfermería en Colombia como nos lo merecemos, ¿cierto? Como debe ser. Como debe ser no solo porque sí, porque somos nosotros y somos importantes, sino porque de nuestra enfermería, del desarrollo de enfermería depende la atención y el bienestar de las personas también en nuestro país. En general, pues por supuesto el personal que está de salud, ¿cierto? Pero como sabemos que enfermería es gran parte de esta fuerza laboral en el área de salud, pues lógicamente necesitamos así garantizarlo. Siguiente, por favor. Entonces, a pesar de ello, quiero retomar algunos puntos, ya me alegra mucho que le conozcan, pero quiero retomar algunos puntos importantes sobre la política. Yo considero que la política es una oportunidad para la gobernanza de enfermería. ¿Por qué? Porque es que nos da lineamientos que son necesarios para hacerlo realidad, y hacerlo realidad no desde quienes lideran o encabezan las organizaciones gremiales, sino desde todo punto de vista, incluso de los que están trabajando, ¿cierto? Ah, vale, con este. Para los que están trabajando directamente en los servicios. Cuando decimos existe una política, pues los que lideran deben ponerla en funcionamiento. No, en realidad nos corresponde a todos. Ya la profesora Janet lo estaba diciendo, si fuésemos los 68,000 o más que existimos en el país, todos unísono apoyando esta idea, pues seguramente lo lograremos. Creo que como la profe Janet no le funcionó, ya, mentiras. Entonces, esta política que estaba prevista que saliera en el año 2020, por las razones ya todos conocidos, no pudo salir ahí en ese momento, nos permite, fíjense lo que dice el subtítulo, la resignificación de la profesión de enfermería en Colombia. Nada más y nada menos, es como esa ambición la que tenemos. Y se logró gracias a que, como nunca antes, creo yo, las organizaciones de enfermería estamos trabajando de manera mancomunada. Las organizaciones, me refiero a ANEC y a COFAEN, que saben que son las que, digamos, están desde el principio, ¿cierto? Son las más antiguas, pero también el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, la Organización Colegial de Enfermería, y para mí creo que es un logro importantísimo que esté vinculado también a ACOEN. ¿Saben qué es ACOEN? La asociación, ¿qué?
Colombiana Estudiantil de Enfermería, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque es que el interés por la política, ¿cierto? Por este tema que es tan nuestro, debe tener semillas, ¿cierto? Que puedan continuar ese trabajo. Ya iba a decir siguiente y esa soy yo. Bien, estos son los antecedentes para la formulación de la política. Saber que en el mundo existen unos 8,5 millones de profesionales de enfermería. Perdón, en las Américas existen 8,5 millones de profesionales de enfermería, pero de esos 8,5 millones, 87%, es decir, 7,4 millones, están en Estados Unidos, Canadá y Brasil, o sea, en los países más grandes. Quiere decir que solo el 13%, ¿cierto?, está en el resto de las Américas, que el 89% de esta fuerza laboral de enfermería está constituida por mujeres, que nosotros somos la fuerza laboral más importante de los profesionales de la salud, y que existen, así como al interior de nuestro país existen diferentes condiciones en formación y también condiciones laborales, pues en toda Latinoamérica también encontramos esa diferencia. La OPS y la OMS definieron unas líneas de acción para mejorar la enfermería en las Américas que están orientadas a estos tres aspectos: fortalecer el liderazgo y la gestión estratégica de enfermería, y por eso el tema de este congreso está muy al lugar, digamos, con esta orientación, ¿cierto?, hacia el liderazgo, hacia la gobernanza, abordar las condiciones de trabajo para mejorar la atención y fortalecer la calidad de la educación. Y entonces en Colombia, hace ya varios años, antes de, creo que fue 2018, 2019, se hicieron varios encuentros regionales en el que participaron profesionales y estudiantes de enfermería, con la idea de revisar cuáles eran las condiciones actuales de enfermería en Colombia, sobre las que no me voy a referir porque la profesora Janet ya las explicó, creo, de manera suficiente. Sin embargo, se encontraron tres aspectos que eran críticos: precisamente estas condiciones laborales, que digamos que para quienes trabajamos en Bogotá y especialmente en instituciones tan importantes como la Fundación Santa Fe, seguramente esto no es visible, pero si ustedes conversan con colegas, por ejemplo, que están en las regiones apartadas del país, se dan cuenta que, por ejemplo, un colega puede estar ganando 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Y por contratación, ¿cierto? Por una OPS, no tienen estabilidad, tienen contratos que firman cada 3 meses o cada 4 meses, o de pronto pasan meses sin que les paguen. ¿Sí han escuchado esto, por ejemplo, que ocurre en el Chocó, ¿cierto? Especialmente. Y eso a nosotros o sea, lo escuchamos, pero pareciera que quedara un poco en el paisaje. Y entonces aquí me quiero detener en algo que es realmente lo que quisiera dejar en digamos, en mi participación, y es que nosotros necesitamos pensar de una forma distinta, y una forma distinta que es en colectivo. La sociedad actual nos lleva a pensar todo de forma individual. Siempre es a pensar en uno mismo. Y si ustedes se dan cuenta, desde los comerciales de televisión en adelante nos mandan esa idea. Usted es único, por supuesto, somos únicos, pero la idea de usted es único, usted puede, usted sobresale, usted es el que si se lo propone, lo logra, ¿cierto? Nos están dando todos los mensajes respecto a la individualidad, y yo particularmente vivo preocupada, me preocupa, me afana cuando veo en los estudiantes, pero también en los colegas, la idea de que cada uno anda según puede. Y cuando a un colega dentro del ejercicio profesional le ocurre algo como le ocurrió, yo imagino, si ustedes ven noticias o escuchan, ¿cierto?, a los colegas que recientemente estuvieron involucrados en una situación con un desenlace fatal. Si nosotros estamos como gremio de enfermería pendientes de esa situación, estaríamos muy alerta. No, ay, pobrecito, le tocó. No, ¿por qué le tocó? Desde el tribunal nos enviaron una comunicación a las organizaciones, a las facultades, exhortándonos a mejorar los procesos de formación alrededor de la administración de medicamentos. Sí escucharon de esa noticia, ¿verdad?
Y nosotros decimos, por supuesto, tenemos que mejorarlo, pero es que no es la única situación que define el que se cometa un error, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado en ese caso? Y eso ya, por supuesto, se está analizando, pero ¿saben ustedes qué pasó? ¿Por qué un colega en una situación de esas termina involucrado, ¿cierto? Tomando una decisión que si bien no, digamos, no participó de manera directa en la actividad que condujo a este desenlace, por la delegación, ¿cierto? Está involucrado en ello y sobre todo fallece una persona, ¿cierto? Un menor. Eso es lo que nos tiene que llegar a tocar todavía más a nosotros, a ver cómo somos en colectivo, pero es que todo el contexto nos dice que seamos individualistas. Todo el contexto. Yo lo decía de pronto en una conversación que teníamos, es que desde los productos que utilizamos, si somos 5 en la casa hay 5 tipos de champú, hay 5 tipos de leches, ¿sí o no? Ah, no, es que a mí me sirve deslactosada, a mí, como yo soy única, ¿cierto? Entonces a mí me sirve deslactosada, pero descremada. Como yo estoy llegando a la menopausia, entonces me sirve deslactosada, descremada, pero además que tenga tal cosa. Sí, es todo el tiempo estamos recibiendo mensajes en ese sentido y nosotros tenemos que ser conscientes de que si queremos que esto cambie, necesitamos ser colectivo. Y entonces, ¿cómo necesitamos ser colectivo? Primero, siendo conocedores y conscientes de todo esto que está ocurriendo, de que tenemos una política, esto ya la profesora Janet lo había mencionado en su presentación, de que tenemos una política, pero que la política y la implementación de la misma no lo hacen quienes están en las organizaciones, sino que la hacemos todos nosotros desde nuestros escenarios de trabajo. Esa es la idea principal. Y sobre todo que nosotros desde la academia lo estamos haciendo, es decir, por ejemplo, darles a conocer la legislación, cuáles son las líneas estratégicas. Por eso mencionaba la asociación de estudiantes que están participando allí. Pero esto que estamos mencionando sobre qué tanto, ¿cómo se dice? Qué tanto interés genuino tenemos por estudiar alguna profesión no se presenta solamente en la nuestra. Es que pareciera que hubiese una crisis en general porque la gente como que escoge cosas porque sí, pero no muestra ni el entusiasmo, ¿cierto? Ni la decisión en realidad por hacerlo. Y cuando en los escenarios de práctica, ¿cierto? En los escenarios clínicos, ellos mismos se encuentran con los colegas que están peleando, ¿cierto? Que no hay solidaridad, que no hay unión, que no hay este tipo de cosas que se supone debería encontrar, pues eso es a lo que generalmente pues llega a replicar, ¿cierto? Porque es difícil encontrar esa coherencia entre lo que deberíamos ser. Entonces, primero es apropiarnos de la política, saber cuáles son las líneas que tenemos. Conocen que hay una, pero bueno, aquí las retomamos. Las condiciones laborales y el desarrollo profesional de enfermería, la educación en enfermería y calidad de información, y la autonomía y liderazgo profesional en enfermería. Y para la pregunta que habían hecho que en la presentación de la profesora Janet, efectivamente, una de nuestras grandes preocupaciones es precisamente que la formación posgradual en enfermería no se contempla, no se reconoce más bien dentro de la vinculación laboral. Solo algunas pocas instituciones lo hacen y más de forma voluntaria, lo cual está muy bien, pero no debería ser así, debería ser un reconocimiento para todos. Entonces, digamos que la idea que quería dejar era precisamente esa. Gracias.